Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult con el juego Suicide Guide. Suicide Guide Deluxe Edition es un juego de acción y puzzles en primera persona ambientado en mundos basados en la física para Steam. Como siempre tenéis el link en la descripción. Esta nueva edición mejorada incluye muchas mejoras y contenido extra. Asumirás el papel de un simpático Big Boy que tendrá que despertar para salvar lo más importante de su vida. Encontraremos 31 niveles ambientados en la mente del personaje y en la física. Recoge objetos, lánzalos y activa mecanismos para avanzar en la aventura. Descubre su novedosa actualización con 3 niveles extras, mejoras gráficas y de rendimiento. Una aventura loquísima para todos los jugadores. Ya disponible para Steam con las últimas actualizaciones. Como siempre, link en la descripción. Pokémon Seguidor, con nuevas formas regionales y modo random. Descubre Pokémon Circus, ya en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un fangame muy interesante en español. Y es que sí, ha pasado muy desapercibido, pero creo que tiene mucho que ofrecer. Pokémon Circus es un fangame creado por Ventus en español, con nueva historia y región. Viviremos una aventura galáctica llena de memes y momentos divertidos. Una aventura diferente con modo random opcional y nuevas formas regionales que son especiales de esta región. Y lo más importante, tendremos Pokémon Seguidor, que vivirá a nuestro lado las aventuras al más puro estilo Pokémon Oro Corazón. Me da pena que pasase un poco desapercibido, ya que seguimos teniendo actualizaciones y nuevas formas regionales. Es por ello que sinceramente tenía apuntado traerlo y hacerle una review como se merece. Por ahora la duración es de 2 gimnasios y un poco más de contenido, por lo que habrá que esperar más actualizaciones, pero ya tenemos algo. Eso sí, el autor ya confirmó que la próxima actualización sí que traerá mucho más contenido. Además, es algo que me gustaría bastante ver. Si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo puedes jugar este y otros juegos, más fácil imposible, siempre os lo digo. Tendréis la info de Pokémon Circus y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberéis tener problemas al jugar en Android a no ser que tengas un móvil muy patatón. Y bueno, si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, pues suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 400 likes, habrá más sorpresitas. Yo creo que podemos llegar facilito, gente. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción, donde subo, pues eso, mucha mierda. Y bueno, vamos con la review de Pokémon Zircon. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la 8ª generación. Lo mejor es que tendremos formas regionales que son especiales de esta región. Tendremos un modo random opcional para los que hayan jugado alguna vez, que podremos activar para conseguir toda la Pokédex. Tendremos muchas batallas de Pokémon dobles, algo que a mí en particular me gusta y me parece una buena opción para la aventura. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Contaremos con movimientos y habilidades de la 8ª generación, además de nuevos Pokémon y tipos. Por ahora no hay muchas formas regionales y encontraremos alguna en la aventura, además de los Pokémon oficiales. Sobre la duración tendremos entre 7 y 10 horas de juego. Nos quedaremos a medio camino del tercer gimnasio. Lo mejor es que tendremos un modo Nuzlocke por si quieres hacer la aventura un poco más fácil, o difícil, quién sabe. Sobre todo para los que hayan jugado el fangame anteriormente. Los gráficos son estilo 4ª generación, con Pokémon Seguidor. La verdad que lo mejor son los fondos de batalla que nos irán llevando por las diferentes rutas y ciudades gracias a sus fondos, que quedan perfectos, a mí me encantaron. Las rutas y ciudades me parecieron muy llamativas, con colores vivos y muchos detalles. Tendremos diferentes rutas, junto a un montón de personajes nuevos que iremos conociendo según vayamos avanzando. Contaremos con Pokémon Seguidor, que es algo que muchos adoráis, aunque ya lo dije antes varias veces, seguro que alguno todavía pregunta. Lo mejor son la cantidad de escenarios que podemos visitar, desde playa, pastos o pueblos, algo que me llama la atención y te hace explorar todo el mundo. La historia te lleva a una nueva región,
donde vivirás una aventura galáctica, con mucho humor y batallas de estilo Pokémon. Encontraremos nuevos Pokémon, rivales y enemigos que nos llevarán por esta nueva región, por explorar, junto a nuevos personajes y Pokémon que nos van a sorprender muchísimo. Y bueno, vamos con la parte favorita de muchos, conseguir tu corazón, y me gustaría que comentaras qué te ha parecido, si lo vas a jugar o si ya lo jugaste. Por ahora, para mí es un fangame que me ha encantado y me encantaría saber vuestra opinión, así que bueno, hoy es fácil conseguir tu opinión, simplemente comenta y así os iré leyendo yo, os estoy vigilando. Y bueno, ya sí que sí, voy con mi opinión personal, aunque en general se ve perfecto. Sí es verdad que uno de los puntos negativos es que por ahora pues no está completo, por lo que tendremos que esperar a futuras actualizaciones. Eso sí, por ahora no está abandonado, por lo que tendremos novedades a menudo, o eso espero, aunque bueno, toca esperar igualmente. Si encuentras algún error o bug, lo mejor es que informes al autor, ya que así podrás solucionarlo en futuras actualizaciones. Yo la verdad no he encontrado errores y dependerá de cómo lo juegues. En principio debería funcionar bien en Joyplay, confirmado por el propio autor, algo positivo para los que jugáis en esa aplicación. Como siempre tendréis el link en la descripción sobre cómo jugarlo ahí, ¿vale? Sin problemas. Me encanta el estilo de Pokémon Circuit que, como dije, termina sorprendiendo, aunque es verdad que me gustaría ver más novedades en el futuro. Falta mucha información que sería muy interesante conocer por parte del autor, pero bueno, por ahora mucho lo podemos conocer jugando en esta primera beta y eso está bien. La verdad tampoco en ese aspecto me voy a quejar. Y bueno, vamos al punto importante sobre si lo recomiendo o no. Pues sí, creo que es un fangame que deberías probar y sorprende bastante. Puede parecer muy simple, pero se ha trabajado bastante el lore de los Pokémon y sus formas regionales. Puede que algunos no sean perfectos, pero en general hay pocos y puedes elegir si llevarlos o no. Por lo que tampoco lo veo un problema excesivo. Sé que algunos podéis decir, es que yo odio a muerte los Pokémon. Bueno chicos, pues háztelo mirar, háztelo mirar. Aquí por lo menos no te vas a encontrar todo Pokémon o formas regionales que no te gusten. Hay una variedad muy grande. Es verdad que lo que menos hay son esas variantes, así que realmente puedes elegir si llevarlo o no. O sea, puedes cogerte Pokémon normales y ya está, no hace falta que los uses. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!